tenemos el gusto de compartir aquí, presentarle al doctor Víctor Calderón. Fuera de cámara decíamos que tiene una maestría o un doctorado en maternidades porque estuvo 2 años al frente de la maternidad de la Altagracia y ya lleva 3 años al frente de la mayor maternidad, que es la de San Lorenzo de los Minas. Vamos a empezar con la nueva maternidad San Lorenzo de los Minas, después de esa, se podría decir, casi reinauguración. Por fin se terminó la remodelación. Una verdadera reinauguración, sí, por todos los años que llevaba ese proceso. ¿Cuántos años fueron? Alrededor de 3 años y medio ya estaba el proceso de remodelación, pero como muy bien dice, gracias a Dios, con una visita sorpresa que hizo el señor presidente, se aceleró de tal manera que en 3 meses y unos días se concluyó. Lo que quiere decir que cuando se quiere se puede. Así es. Se hizo un trabajo magnífico, estamos sumamente agradecidos. Y yo sé que el pueblo y nuestras usuarias están mucho más agradecidas que nosotros porque están ahora en unas condiciones muy dignas. Ya habitaciones de una sola cama, habitaciones de 2 camas, con sus baños privados, ¿así? Lavamanos especiales para que antes que el médico vaya a tocar o la enfermera, el paciente debe lavarse sus manos y salga también de ese lugar, con aire acondicionado central, todo el hospital está climatizado completamente. Además tienes la tecnología moderna del oxígeno en paredes, no hay que andar con los tanques, que se acabó el tanque, que hay que mover un tanque, nada de eso. Todos los gases están en paredes, o sea que es muy interesante esto para dar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad. Y los equipos, o sea, también se adquirieron equipos de muy alta calidad en el área de anestesia, en el área de perinatología, en obstetricia. Y el hospital es un hospital que la gente no se imagina la cantidad de procedimientos que se hacen en nuestra institución. ¿Cuántas camas tiene? Ahora quedamos con 231 camas. ¿Y cuántos partos se producen al año, más o menos? Más o menos un promedio de 12.000 nacimientos. 12.000 nacimientos. ¿Mil por mes? Promediamos 1.000, 1.200, 800, 1.000 por mes, así es. Dependiendo cómo estemos la época, porque para septiembre, octubre y noviembre, agosto, son los meses de muchos nacimientos. 40, 50, 60 nacimientos por día. Ya febrero, marzo, abril, mayo, desciende un poco, 30, 35 nacimientos por día. Y eso es producto de que en diciembre se fabrican más muchachos. Se fabrican muchos muchachos, así es. Eso es lo natural. Y por eso reforzamos para esa época lo que son el mejor cuidado a nuestras madres. Usted habla de los procedimientos. Sí. Que la gente no se imagina cuáles son los que se hacen. Fíjate, sí, nosotros, por ejemplo, en nuestra maternidad tenemos una escuela de cirugía pediátrica. Y nuestros cirujanos pediátricos ya llevan 14 trasplantes de esófago. A esos niños que toman sustancias cáusticas, que se erosionan y se queman, entonces se le hace un nuevo esófago con unos resultados maravillosos. ¿Verdad que es muy lamentable porque son situaciones donde esos niños pues se la pasan sin poder ingerir alimento a través de su boca. Pero se les salva su vida. Se salvan y luego retoman de nuevo su manera normal de alimentarse. Ya. También tenemos pues perinatología, graduamos 18 o 20 perinatólogos por año, es un hospital donde la escuela de perinatología le enseña al perinatólogo a manejar a esos niños en cuidados intensivos neonatal, los niños graves, que son los que se manejan allá, muchos prematuros, porque además tenemos muchas madres que son adolescentes y la mayoría de las madres adolescentes terminan su embarazo con bebés prematuros. Eso es una de las sumatorias que tenemos. En el área de obstetricia, pues ya tenemos... Es importante recordarle que nuestras cirugías pediátricas son por laparoscopía. Ya no abrimos el bebé para hacerles procedimientos, sino que se hace a través de la pantalla, con los tubitos, y el niño se va mucho más rápido a la casa porque no tiene esa herida grande en su abdomen. Y sana más rápido. Y sana mucho más rápido. Doctor, y en términos de capacidad para atender la creciente demanda de la población. Sí, ¿cuántos médicos? Porque ese hospital vive abarrotado de pacientes que vienen no solamente de la provincia de Santo Domingo, sino de otras del zonas. país entero. Es muy cierto. No, del país entero va a la maternidad de la Altagracia principalmente, pero aquí de la provincia de Monte Plata, Yamasá. Es un hospital de referencia nacional.
es un hospital de tercer nivel de atención, o sea, es para nosotros manejar los pacientes críticos. Tenemos una unidad de cuidado intensivo con sus ventiladores, con todo el equipamiento del lugar para manejar pacientes complicados. Por tanto, nosotros recibimos pacientes del este, desde Higüey, Romana, Atomayor, San Pedro de Macorís, Boca Chica, toda esa zona del este, y del sur, desde San Juan de la Maguana, Barahona, Azua, Baní, San Cristóbal. También recibimos pacientes de esa zona, porque nosotros como hospital de tercer nivel estamos para recibir esos pacientes que se complican de una u otra manera, pero lamentablemente tenemos una gran incidencia de partos normales, que no es para nuestra maternidad. Nuestra maternidad, esos partos normales pueden recibirlo en un hospital de segundo si no hay nivel, atención primaria. Pero el problema es que los hospitales locales. Los hospitales de segundo nivel de atención. Sí, a nivel local, de municipio. Eso es lo que tenemos que, se está trabajando. Porque ese es el problema, doctor. En los pueblos remiten hacia los hospitales de la capital porque los médicos no quieren correr el riesgo de que se le muera un paciente. Eso es así. Por no tener los equipos, o si se complica cualquier cosa. Y hasta que no resolvamos eso, vamos a tener los hospitales de tercer nivel repletos de personas. Hay que recordarse que fueron 56 hospitales que se intervinieron al mismo tiempo. Eso se reconoció como un error grave, ¿verdad? Es un error, pero se está trabajando aceleradamente. Fíjense que la primera de los hospitales grandes que concluyen fue la San Lorenzo. Doctor, eso de acelerado, bájale un chin, bájale un chin, porque es que bueno, yo me refiero, qué bueno que termine esto, pero mire, cuando uno va, yo fui ahora a Santiago, a visitar los dos hospitales de Santiago. Al Cabral Ibáez y al Arturo Grullón. Grullón. Óigame, eso no tiene madre ni padre, sobre todo el Cabral Ibáez con el tiempo que tiene. Bueno, la doctora Guzmán fue... La señora ministra. Y por supuesto la ministra la acompañan muchos periodistas. Sí. Y ella tuvo que admitir frente a los medios, dice, bueno, yo he encontrado esto que no hay obreros trabajando aquí. Yo creía que esto estaba mucho más acelerado. La ministra tuvo que reconocer eso. Sí. En Santiago. Bueno, pero yo conozco un importante listado que tiene el señor ingeniero Francisco Pagán, de 37 hospitales que van a ser entregados de aquí a diciembre. Y si entiendo que ese listado, importantes hospitales que están en ese listado, creo que deben hacer lo que hicieron con nosotros en la maternidad San Lorenzo. Entrarle a domar. Hay que trabajar, allá se trabajó mañana, tarde y noche. Eran 3 turnos de horario de trabajo. Yo creo que así, para poder concluir esa promesa. Está claro, pero que parece que el tema de esto fue que se iniciaron todos estos hospitales, no teníamos los cuartos. Entonces, ese es un problema. Eso es. Doctor, para acabar de configurar el hospital, ¿de cuántos médicos cuenta el Hospital San Lorenzo de los Minas y cuántas enfermeras? ¿Y cuántas muertes maternas se producen? Nosotros tenemos alrededor de 1.490 empleados. De esos corresponden 176 a médicos residentes, o sea, médicos que están en formación de sus especialidades, unas 350 enfermeras y alrededor de 300 médicos ayudantes. El resto son empleados de administración y empleados de apoyo, ¿no? ¿Cuántos médicos ayudantes? Alrededor de 300 médicos 300 médicos ayudantes. 350 enfermeras. La relación de médico-enfermera es totalmente desigual. Sí, nosotros estamos haciendo justamente una revisión de lo que es el personal médico, enfermera, para ahora estas áreas que tenemos, que son áreas que se necesitan de personas con capacidad. Ya iniciamos para 40 enfermeras en el área de intensivo y en el área de cuidados, de higiene, infecciones a nivel intrahospitalaria, una maestría para cada grupo de eso. O sea, que eso es importante. Pero para hacer maestría hay que ser enfermera graduada. Hay que ser ¿Y licenciada? cuántas de esas que usted tiene ahí? Son la minoría. Son graduadas. Exactamente, así es. Que ese es uno de los problemas que UNICEF, la OPS, han llamado la atención, de que aquí en el país hay muy pocas enfermeras graduadas. Sí. Y eso lo decía incluso el informe de desarrollo humano de hace unos años, esa disparidad entre el número de médicos y el número de enfermeras.
pero se están prefiriendo contratar a las enfermeras ya licenciadas. Ya, porque tenemos dos cosas con las enfermeras. Una, hay déficit de enfermeras. Sí, sí. Y ahí cuando usted me da estos datos, pues estamos hablando de casi 500 médicos, o más de 500 médicos, y 350 enfermeras, cuando debería ser revés, ¿verdad? Sí, resulta que lo que sucede es que, por ejemplo, un cuidado intensivo necesita de una enfermera para 3 cunas. Mínimo. Mínimo. Para cuidar 3 bebés en el Pero a cuidado veces crítico. las enfermeras han dicho, y no sé si están exagerando, Sí. de que a veces antes tienen que atender a 20, 25 pacientes, 25 internos Bueno, en sala. es difícil atender esa cantidad Eso de es lo que dicen, que es pacientes. imposible. Es imposible, sí, imposible. Es casi imposible. Hay deficiencias. Digo, no estamos hablando de su hospital. Entonces me Sí, refiero a en nivel sentido general. general. ¿Pero qué es lo que ha impedido la contratación de enfermeras? Mira, bueno, lo que sucede es que los presupuestos se necesitan. Yo pago en el hospital 27 millones de pesos solamente de lo que corresponde a sueldo, ¿no? A nómina. A nómina, son 27 millones de pesos. Y realmente lo que nosotros estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo nosotros ahora? Un levantamiento de todo el personal del hospital. Porque resulta que algunos de esos médicos que están nombrados en nuestra institución están prestando servicio en otro lugar. ¿Así? Sí, ya O sea que esos 176, eso no, esos son residentes. esos son residentes. O sea, residentes. si sumamos los 300 más 176. Esos sí están siempre ahí porque esos son estudiantes, Ok. además. Claro, claro. Y Estamos necesitan- alrededor de 500 médicos cuando mencionamos los 176. Ok. Sumamos, pues son médicos ya graduados, pero están en su área de especialidad. Están haciendo sus especialidades en las diferentes áreas. Usted me dijo 176 residentes. ¿Cuántos Más especialistas? 300, o sea, sumamos Y 400. 350 enfermeras. enfermeras. Pero médicos generales, Sí, tenemos médicos generales, alrededor de 12 médicos generales. 12. Sí, porque, Pero son muy pocos. porque un hospital especializado Pues, por lo está regular la escuela, sí. no tiene muchos médicos generales. Pero Pero tenemos esos 3 médicos generales emergencias. son los que hacen una emergencia, ¿o no? No, Los residentes. Los médicos ayudantes con los residentes. Las emergencias tienen que ver un médico Pero especialista. los médicos ayudantes son especialistas. Son especialistas, Ok. ya graduados en las diferentes áreas. Por ejemplo, los servicios siempre tienen un médico ayudante, que es el que está supervisando ¿Y los la trabajos de los relación de residentes. cesáreas en el hospital? Excelente. estamos ¿Cuánta nosotros. con relación a partos normales? Al inicio estábamos en 55%, hoy estamos en 43%. Ha bajado. Es una Contrario a lo que ha lucha- pasado en el país. Es una lucha constante, demostrando en entrega de guardia cuando usted hace una indicación correcta de una cesárea, porque la gente no entiende que cuando usted hace una cesárea incorrecta, usted está agregándole morbilidad a un paciente, Sí, es una cirugía mayor. porque es una cirugía que desde el proceso mismo de anestesia ya es una complicación, se le está sumando al paciente. El proceso de cirugía, el proceso del tiempo es tremendo. O sea, nosotros la diferencia, y de hecho cuando usted hace un estudio y verifica cuáles son los pacientes que se complican, los que son cesariados. Los pacientes de parto normal, por lo regular, son pacientes que van de una manera eficiente y sana a su casa. Y en cuanto a la mortalidad Mira, materna, ¿en nosotros, cuánto? por ejemplo, el año pasado logramos reducir en un 32% la mortalidad materna y un 27% la mortalidad infantil. De 13 muertes, hicimos 6 muertes menos. Y en este año lo que llevamos son 5 muertes y ya estamos en el mes de septiembre, comparada con 16 del año pasado. Pero es un dato todavía alarmante que mueran, que sigan muriendo las mujeres Sí, de porque parto. resulta que hay una Que condición. supone que es algo natural, ¿verdad? Sí, pero hay condiciones que tenemos que reconocer. Muchas de esas pacientes, sobre todo las extranjeras, no reciben chequeos prenatales. Son pacientes que llegan a nuestros hospitales con alguna morbilidad, llámese hipertensión, anemia, 2 y 3 gramos de hemoglobina. Dice que eso es incompatible con la vida, sin embargo, así no llegan pacientes a nuestras emergencias. O llegan con una enfermedad agregada, desconocida por esos pacientes. O también son pacientes que llegan complicados porque la enfermedad hipertensiva del embarazo fue la causa responsable el año pasado de prácticamente el 40% de las muertes maternas en nuestro país. Y eso es una enfermedad que si usted hace un chequeo prenatal correcto y hace unas consultas de buena calidad, usted puede prevenir esa muerte por enfermedad hipertensiva del embarazo. Logramos 32% en reducción, todavía entendemos que sigue
la mortalidad materna en República Dominicana como uno de los indicadores que aún nos avergüenzan, porque hablar de 90 por 100.000 nacidos vivos en un país donde tenemos las infraestructuras, donde los partos son intrahospitalarios, donde las mujeres tenemos un desarrollo medio a nivel mundial de la economía. Sí. Y de esas muertes, adolescentes embarazadas, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la cuestión? El 16% de las muertes maternas en República Dominicana corresponden a niñas menores de 18 años. Nosotros tenemos cada año en el país alrededor de 40.000 nacimientos de niñas menores de 18 años. Eso es un gran problema de salud. ¿Y la proporción en el pública. hospital? Nuestro hospital produce 27% de partos menores de 18 años. 27%. Por ejemplo, este año yo llevo... ¿Es alto eso? Este año sí, muy elevado, alto. Claro, estamos hablando Está por encima del promedio nacional. Hubo 2.800 nacimientos el año pasado de niñas menores de 18 años. Oh, qué barbaridad. Pero además de eso, yo tengo este año 4 niñas de 12 años que han parido. ¿De 12 años? De 4. 12 años. De 12 años. Se embarazaron a los 11 años. Wow. La última, hace apenas una semana le dimos de alta. Y cumplió año en febrero, los 12 años. Ya. ¿Cómo ven ustedes, o sea, ese problema? Nosotros tengo entendido que ustedes incluso tienen dedicado una sala especial para las adolescentes. Tenemos un servicio especial para ellas. Sí, en casi todos los hospitales ya. Sí, tenemos servicio especial para las adolescentes. Pero el problema es que ya ahí llegan embarazadas. Ese es el problema. O sea, el embarazo primero de una adolescente, realmente salud pública no tiene esa gran responsabilidad. Claro que no. Es un problema social. Bueno, salud pública debería prevenir y no reparte condones, no hay en la farmacia del pueblo. No hay educación. En la farmacia del escuelas. pueblo, que es donde van los pobres. Ahí estoy con Ana. Ahí Nuestro no hay grave ni siquiera problema nada de eso. También. Anticonceptivo. También es muy cierto. Porque no se vende porque de que eso es inducir a la muchacha. Pero la educación sexual y reproductiva debe ser llevada a las escuelas, a los colegios. ¿Usted es partidario de eso? Totalmente de acuerdo en eso. Muchas de esas niñas de 16, 14, 15 años que se embarazan desconocen cómo funciona su organismo, cuál es el ciclo menstrual, en qué momento de mi vida yo corro el riesgo de embarazarme. Y el jovencito también desconoce en qué momento de la vida su compañerita puede embarazarse. Y lo hacen, yo conozco casos de jóvenes que lo hacen todo lo contrario. Yo llevaba el método de ritmo, todo contrario a como debió llevarla, entonces eso da sospecha de que usted es una persona infértil, porque si no se embarazó llevándolo de una manera incorrecta es porque algún dato de infertilidad cursa, y eso nos lleva a nosotros a cierto diagnóstico. Pero yo creo que sí, la educación, nosotros sí tenemos los métodos de planificación familiar en el hospital. Así. A todos los métodos siempre tenemos, el servicio nos abastece suficientes métodos para los pacientes y de hecho, el compromiso nuestro es, ese 27% de adolescentes tienen que irse de una u otra manera con un método de planificación a su casa, porque es que la mayoría de esas niñas dejan de estudiar, se incursionan al trabajo, al acto laboral. Y esos niños de madres adolescentes, no quieren ustedes saber lo que transcurre en la vida de un niño de ese tipo. Muchos de esos embarazos no son planificados ni deseados. O sea, son niños rechazados desde intraútero. Y eso es un grave problema. Es un grave problema donde esos niños, pues, insertarse en la sociedad desde ese rechazo, desde intraútero de su madre, no se imaginan ustedes las grandes complicaciones. Esa cantidad de jóvenes que están en las calles haciendo cosas incorrectas. Eso produce el abandono de bebés y el maltrato que en la también. maternidad de los minas. No hay tragedia como muchas de las que maltratos, hemos visto, ¿verdad? Son esos niños que tienen ese corazón duro, ese afecto natural como se va perdiendo. Sí. Y entonces son esos niños que incursionan en el futuro en estos tipos de problemas graves que tienen toda esta sociedad de América Latina, no de República Dominicana. Sí, en los casos inclusivos, aunque nosotros tenemos una tasa mucho más alta que el promedio. Nosotros somos medallistas de bronce en América Latina. Nicaragua y Honduras están por encima de nosotros. Y después hay esta República Dominicana, lo que es el Doctor, embarazo en adolescentes. Usted hablaba de que para atender todos los requerimientos con la calidad requerida, valga la redundancia, necesita más recursos. El hospital gasta gran parte de su presupuesto en gasto de nóminas y necesita aumentar esa nómina, porque por lo menos a nivel de enfermería. Y usted en una ocasión me decía que también faltaban médicos. Sí, es cierto. Sobre todo para hacer turnos. Es cierto. Eso necesita. ¿Qué quiere decir? Y ahora estamos en un momento que
diseñan un nuevo presupuesto. Pero mira qué interesante, luego de la reinauguración, la modernización de la maternidad, pues se está analizando, el doctor Nelson Rodríguez Monegro, que es nuestro director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, analizando el hecho de poder hacer de una manera justa un aumento a lo que es el presupuesto de nuestra institución, a la subvención de nuestros hospitales. Perdón, ¿cuánto es que ustedes reciben ahora? Nosotros recibimos 5.7 millones de pesos, los cuales 2.4 millones de pesos pasan directamente a Promesa. El hospital de Herrera, necesita casi 500 millones y sea, cobra. O sea que realmente ustedes Y reciben cobra. tres Y algo de millones, 3 pero, millones. pero nosotros ya iniciamos, eso es importante anunciarlo, la firma con todas las ARS privadas. Eso le va a dar un ingreso Entonces importante. nosotros vamos a iniciar esa venta de servicios que ya lo estábamos haciendo con el SENASA subsidiado, el SENASA contributivo. Pero el subsidiado no le ayuda, porque eso le paga menos que lo que usted gasta. No, a lo contrario, el subsidiado es una tremenda ayuda para hospitales como los nuestros, porque hacemos un buen servicio y se paga mensualmente. Ya. O sea, el SENASA paga todos los meses la venta que hacemos de los servicios. Ahora, con toda esta ARS que se acaba de firmar, gracias a la intervención del doctor Nelson Rodríguez Monegro, que se impuso con la CISARRIL, logramos ya la habilitación de nuestro centro y vender nuestros servicios para nosotros poder hacer ahora, ya si nosotros vendemos esos servicios, pero podemos tener mucho más ingreso y poder mantener, porque ahora mantener esa infraestructura, esos equipos nuevos, cambiando los equipos a medida que se van gastando. Mucho más dinero. Eso no porque es, el otro problema es que compramos equipos y luego esos equipos, no entrenamos al personal, ni tenemos que pagarle lo que cuesta un técnico especializado y se nos dañan. Pero ahora sí tenemos que pagarlo. Tenemos que pagarlo. Tenemos que pagar. Doctor, pero ese enfoque que el que ha primado en la salud pública en los últimos tiempos, de querer que sean los hospitales los que generen los propios recursos que necesitan, ese enfoque ha demostrado que no resuelve los problemas. El Estado tiene que invertir más en salud. Y parece que no está tan dispuesto en hacerlo, porque en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto, el proyecto no, se llamará anteproyecto de presupuesto. Para el año 2018. Sí, que ya está colgado en la página del Ministerio de Hacienda. Ahí el incremento de 8.000 millones para todo el sistema. Y eso es muy poco dinero en comparación con lo que necesitaría. La Estrategia Nacional de Desarrollo habla de que para ahora debería de invertirse casi el 3.8% del Producto Interno Bruto en salud. Y sin embargo eso nos llevaría a un 2%. Con las intervenciones que se está haciendo, el señor presidente, ahora a nivel de los 56 hospitales, la modernización y equipamiento, muchas gracias, se ha determinado que se ha utilizado el 3% de lo que es el Producto Interno Bruto del país. Pero los análisis no resisten eso. No, bueno, esos son las últimas. Sí, eso es lo que se está diciendo. Pero en la práctica no es así. Pero bueno, y resulta que entendemos que sí, yo creo que salud necesita. El año pasado, doctor, el año pasado, la ejecución presupuestaria, porque inclusive lo que se presupuesta es una cosa y lo que se ejecuta es otra. Sí. La ejecución llegó a 1.7% del Producto Interno Bruto. Para este año, por supuesto, se proyectó más, porque hubo un incremento en el presupuesto y se presupuestó 2.1. Pero de ese 2.1, recuérdese que hay que sacar el presupuesto de INAPA, el presupuesto de la CAS, de los acueductos locales. Así es. Y el sistema de seguridad social, que incluye una burocracia a donde se paga bien. Sí. Está incluido todo en todo esto. Lo que es salud pública, así es. Mira, pero yo creo que estas inversiones que está haciendo el Estado Dominicano no solo va a favorecer a la clase pobre, a la clase media también, porque ya tener una infraestructura tan competente como un hospital de maternidad enclavado en uno de los barrios más pobres del país, y de repente usted llega y de que entra a ese lugar se nota la diferencia, usted va a notar la calidad, la atención, y de repente la infraestructura y el equipamiento, porque de los médicos yo hablo que son... Doctor, eso es muy importante, es importante. Nadie deja de reconocer que la infraestructura es importante, pero lo importante sería que no llegaran tantas adolescentes a ese hospital embarazadas. Lo importante sería que no llegaran tantos problemas como los que están llegando a los hospitales públicos, y ahí no se está invirtiendo nada. Mira. ¿Sabe lo que se invirtió el año pasado en salud colectiva? Sí.
el 0.5% del presupuesto. ¿Y sabe lo que se proyecta para este año? Ya a mitad de año, un 1%. Y entonces imagínense usted, si hemos descuidado la salud preventiva, las unidades de atención primaria, que mucha gente ignora que existen unidades de atención primarias en muchas provincias, en muchos pueblos, en muchos barrios alrededor de la 1.700 capital. unidades. Y esas unidades de atención primaria están en bancarrota, no tienen medicamentos, no tienen nada. Y lo que tienen es un médico pasante y a una enfermera allí. Y eso es insuficiente totalmente. Por ejemplo, la información de nuestra institución, a mí tengo que decirlo con toda honestidad, porque si hubiese sido lo contrario, lo digo aquí públicamente. Sí, lo sabemos. Yo en eso, porque yo realmente no acostumbro a decir las cosas que no son. Sí. Me gusta decir la verdad. A nosotros no nos faltan medicamentos. Lo contrario. Yo sé que es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios. Nosotros regalamos muchos medicamentos a compañeros de hospitales que solicitan, que necesitan, pero nosotros, gracias a Dios, no tenemos deficiencia. ¿Y cómo han logrado eso ustedes? Bueno, tenemos, por ejemplo, una encargada de compra que compra barato y que compra bueno. Tenemos una administración en cuanto al uso de los medicamentos. Y aunque tenemos una población, crean lo que les voy a decir, el año pasado hubo 247,000 consultas de emergencia en San Lorenzo de los Minas. Nunca en ningún hospital del país usted va a encontrar una masiva atención que recibe un hospital como el nuestro. Ese entonces es un caso excepcional. Entonces, el control, y aparte tenemos que reconocer que recibimos donaciones. Hay instituciones que nos colaboran. Mira, le voy a decir ¿Instituciones como? Tenemos instituciones como Project Hub, que es una institución internacional con base en los Estados Unidos, nos ayuda con equipamiento, medicamentos. También tenemos mira, tengo que mencionar al amigo Jiminián. Cruz Que a él le llegan de más y que cada vez que abre un furgón me dice, llama a la maternidad, vengan que equipos, batas y medicamentos también. Pero interesante. Por lo regular nosotros tenemos de Promese el abastecimiento y el resto lo compra el hospital a través de... Pero lo que le decía, doctor, es, los hospitales de tercer nivel tienen mayor atención del Estado, por supuesto. Es una situación desigual, porque por ejemplo, hospitales como el de Aluminio, usted dice, recibimos 5 millones y tanto. Sí, es cierto. Mientras que hospitales como el de Herrera, o Sedimás, a donde los pobres no pueden ir, por lo menos a internarse, ahí no internan a nadie que sea pobre. Eso es así. Recibe, ¿cuántas? 50 veces más presupuesto que el hospital de Los Minas, está destinado a los pobres. Es una injusticia que tiene que corregirse, definitivamente, ¿no le parece? No, y para presupuestos como el de ahora... Bueno, entre esos 8,000 millones entiendo que estará el aumento de la subvención de esos hospitales tradicionales como el nuestro, la Maternidad de Altagracia, el PINA de San Cristóbal. se acabó el tiempo, pero antes, doctor, ¿qué van a hacer con las extranjeras o con las haitianas? ¿Las van a dejar a morir? Porque mira, no tienen dinero para pagar un parto. ¿Qué van a hacer ustedes? No, mira, es un tema para un programa entero, porque realmente nosotros recibimos el 20% de la población de nuestro hospital son nacionales extranjeros. Naturalmente el 99%, haitianas, las pobres el 99% son haitianas. Porque usted tiene Monteplata, tiene el distrito, el gran parte del Gran Santo Domingo, San Pedro, pero tenemos también una importante ya de venezolanas también y extranjeras. Venezolanas están pariendo. Sí, están yendo a recibir atención al hospital. Mira, nosotros como institución no podemos negar la asistencia a nadie que llegue, no importa que sean pobres, ricos, blancos, negros. O del planeta Marte. O del planeta que llegue, tenemos que dar la asistencia médica porque... Qué bueno. ¿Cómo si se cumpliera la ley, qué bueno doctor, que sea así. Si se cumpliera la ley, no hubiese problema porque aquí existe un seguro universal. Sí. Y los esposos de esas parturientes de ahí son trabajadores dominicanos que deberían estar en el régimen subsidiado, seguridad social, subsidiado o contributivo, porque muchos trabajan, no son vagos, y lo que pasa es que no se le está cobrando ni incorporándosele a esto. No, aunque usted tenga su seguro privado, es importante que la población sepa que no se le cobra un centavo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Víctor Calderón. Gracias a usted. Usted hablaba de la credibilidad. Nosotros que consultamos a muchos médicos y visitamos muchos hospitales, muchos sitios, podamos dar constancia de esos niveles de credibilidad y de entrega
a ese hospital, que debería ser emulado, ¿verdad? Porque si algo también hay en los hospitales públicos, mucho desorden y mucha falta de gerencia en muchos centros. Muchísimas gracias y felicidades por su nuevo hospital. Muchas gracias, gracias Ana, y gracias a ustedes por su invitación. Bueno, disfrute del cafecito, Santo Ay, Domingo. qué